Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Juan, capítulo 8 y versículo 30, donde dice: Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Es difícil entender esta frase de Juan, no porque sea clara en cuanto a expresión y a construcción, sino a la dificultad que conlleva dar el significado real del verbo creer. Mientras que Cristo hablaba, muchas personas creyeron en él. No se trata de una fe viva para salvación, aunque pudiera haberse dado en algunos, sino que más bien era una fe de una aceptación a la condición mesiánica de Jesús. Todo cuanto dijo fue suficiente para que muchos lo aceptasen como el Mesías enviado. Pero al estudiar el contexto próximo, se aprecia que difícilmente podría ser una fe verdadera en él como Salvador. De manera que se trata más bien de un cambio de forma de pensar, que ni siquiera es un cambio de mentalidad resultante de la conversión. Prueba de ello es la forma hostil que se aprecia más adelante contra Jesús, como por ejemplo en el versículo 33 en adelante. Es claro que no se había producido una regeneración espiritual que lleva aparejada el cambio de mentalidad. Eran ellos personas que aceptaban las enseñanzas de Jesús, mostraban además simpatía hacia él, pero no habían abandonado sus vidas de pecado en una entrega incondicional al Salvador. Aquellos habían llegado a comprender que las palabras de Cristo eran dignas de crédito. La fe era insuficiente porque no estaba firme en su palabra y por tanto no reconocían ellos la verdad. Es interesante notar que la fe en el Evangelio reviste distintos grados. Así ocurría con los 12 que creyeron en Caná de Galilea, lo que había comenzado antes en Jericó, pero a quienes Cristo le insta a creer en él, en la última noche con ellos, como así muestra el capítulo 14 y versículo 1 de Juan. Y más adelante, en la resurrección creyeron en él, capítulo 16 de Juan y versículo 30, a quien Cristo pregunta: ¿ahora creéis? Juan capítulo 16 y versículo 31. Pero la verdadera fe progresa mientras que la intelectual se manifiesta en un momento y desaparece luego de un tiempo. Continúa ahora con el versículo 31, donde dice: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Nótese que Jesús se dirige a quienes habían creído en él. Es interesante apreciar que Juan concreta que eran judíos. Esta palabra es usada habitualmente por él para referirse al elemento religioso de la nación, entre los que destacaban, por ejemplo, los escribas y fariseos, especialmente estos que acabo de mencionar, los últimos. Por tanto, se aprecia que quienes habían creído no eran aquellos a quienes llamaban gente del burgo y sin letras, sino conocedores de las Escrituras. Sigue diciendo este versículo:
Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Jesús le hace notar que la verdadera fe comporta la condición de discípulo, esto es, seguidores suyos. Esa vida descansa en el fundamento de la palabra y en la obediencia a ella. De manera que no se trata de una aproximación puntual, sino de permanecer en ella. El verbo permanecer tiene en Juan el sentido de comunión o incluso de inmanencia, como así muestra en Juan capítulo 15, versículos 4 al 7 y la primera carta de Juan capítulo 4 y versículo 16. Esta demanda de Cristo a quienes son sus discípulos exige una identificación plena con la palabra, haciendo de ella la norma de vida y la regla para el camino en la vida de la fe. Y esto es lo que verdaderamente identifica al verdadero discípulo de Jesús. De la misma manera que él dependía y honraba la palabra, así también quienes son de él, viviendo su misma vida en ellos, harán exactamente lo mismo. Es de destacar el uso del pronombre posesivo. En este versículo, por presencia del sujeto, se considera como adjetivo posesivo. Por tanto, no era una palabra cualquiera, sino la palabra de Cristo, la que Él les daba, su enseñanza, la interpretación de la Escritura conforme a su pensamiento, que era el pensamiento de Dios, a darla a los hombres. Es por eso que no se trataba de un seguimiento a principios religiosos o teológicos propios de hombres, sino a la única y verdadera palabra, es decir, al Logo escrito, a quien el Logos encarnado interpretaba y a la que, como hombre, él se había sujetado. Jesús no había venido para abrogar la ley, sino todo lo contrario, para cumplirla. La palabra de Jesús es la palabra del Padre, como así muestra el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos 6, 8, 14 y 17. Por tanto, no hay otra verdadera. La condición del discípulo es permanecer en la palabra. Nótese el adverbio verdaderamente o también realmente. De otro modo, nadie puede tener la pretensión de ser seguidor de Cristo si no permanece anclado a su palabra. Es por eso que no se trata de asuntos religiosos, ya que el cristianismo no es religión, sino relación o comunión con Cristo Jesús. Muchas personas podrían conocer mucho acerca de las Escrituras, pero solo son discípulos quienes las obedecen. Jesús establecería el discipulado para los convertidos en la enseñanza de todo lo que ha mandado, esto es, de toda su palabra, en sus propias palabras, como dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mateo capítulo 28 y versículo 20. La formación bíblica de los creyentes, para que sean verdaderamente discípulos, es una demanda para la Iglesia en cualquier tiempo y en cualquier época. Nótese que los apóstoles entendieron esta enseñanza y se dedicaron a formar a los creyentes en la palabra de Dios. El apóstol Pablo establecería la cadena de la enseñanza en la Iglesia, cuando dice, en 2 de Timoteo capítulo 2 y versículo 2, lo que has oído de mí antes, muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean para enseñar también a otros. Por tanto, no cabe duda que la obligación del liderazgo de la Iglesia es enseñar la palabra, que comprende todo lo que Jesús ha establecido
con lo que limita el campo de la enseñanza solo a los que está revelado en la palabra, es decir, no añadir algo que no está en la palabra y no quitar nada de lo que está en la palabra. Los discípulos que no son instruidos en la Escritura no alcanzan el crecimiento espiritual que los hace maduros, quedando ellos siempre en un infantilismo espiritual en el que son fácilmente llevados de un lado a otro por viento de doctrinas extraños a la verdad de Dios, como así dice la carta a los Efesios capítulo 4 versículo 14 en adelante. En nuestros días, y siempre, los falsos maestros progresan en medio de niños espirituales, pero nunca en medio de discípulos de Jesús que son adultos. Quienes se afirman en la palabra y progresan en ella es verdaderamente discípulo de Jesús. No se puede hablar de salvación sin hablar de obediencia, ya que el Nuevo Testamento identifica la realidad de los verdaderos creyentes en que salieron de la corrupción a la relación de vida con Cristo, como dice Primera de Tesalonicenses 1 y versículo 9, para obedecer sirviendo. Continúo ahora con el versículo 32, donde dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Jesús acaba de tocar una de las partes más sensibles del concepto que los judíos tenían de ellos mismos, considerándose como verdaderamente libres. Pero el verdadero discípulo de Jesús, el que permanece en su palabra y por tanto conocerá la verdad. El verbo en el contexto bíblico del Antiguo Testamento va incluso más allá de un asunto mental o intelectual para pasar al campo vivencial, ya que conocer la verdad es tener relación íntima con ella, de modo que se hace vida en aquella persona que cree en la palabra de Dios. Hablar de verdad en el texto no tiene que ver con una actividad intelectual, según los escolásticos, la adecuación de la mente al objeto, sino que se trata de la sabiduría de Dios, que se hace norma para la vida del hombre, como así dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 21, capítulo 17, versículo 17, y Efesios, capítulo 6 y versículo 14. De ahí que cuando Jesús se define a él mismo diciendo «Yo soy la verdad», Juan capítulo 14 y versículo 6, se entiende que la palabra de Dios por la que se alcanza sabiduría se ha hecho carne. El conocimiento de la verdad dimensiona la vida bajo la perspectiva que Dios tiene para ella, en la que se establece la correcta escala de valores conforme a su voluntad. Este conocimiento hace verdaderamente libre al creyente. Jesús dirá al final de su ministerio que la palabra santifica. Juan capítulo 17, versículo 17. Esto quiere decir que el creyente es libertado del poder del pecado para pasar a ser siervo de Dios. Pero tampoco debe de olvidarse que Jesús fue el siervo divino. Por tanto, quien vive a Cristo no puede ser otra cosa más que siervo de la justicia. En ese sentido, la vida queda liberada de cuantos yugos de esclavitud se habían puesto sobre ella, entre lo que está el religioso con su dogmatismo y exigencias que los hombres establecieron y esclavizan al creyente que lo sigue. El seguimiento fiel a Cristo, caminando en las pisadas que Él ha trazado, como dice la primera carta de Pedro, capítulo 2 y versículo 21, además
en dependencia de la palabra, proporciona la verdadera libertad, eliminando toda clase de prejuicio, de amor propio, sin medida correcta, de los errores, dando al cristiano el verdadero dominio de sí mismo. La mente se libera ensanchándose con el progresivo conocimiento de Cristo, como la misma palabra afirma en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, y versículos 17 y 18. El corazón se libera permitiendo cumplir las demandas divinas, como así dice en el Antiguo Testamento el Salmo 119 y versículo 32. El amor se libera permitiendo servir a los demás como a nosotros mismos y además buscando la preferencia del bien ajeno antes del propio, como dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 6 y los versículos 11 y 12. Es por eso que la libertad de que habla Jesús se concreta en él mismo, un poco más adelante en el versículo 36. Frente a esto, quienes creen que están en posesión de la libertad fuera de la fe en Cristo y de la dependencia de la palabra, están engañados y son además hijos del diablo. Versículo 44. Por tanto, solo la acción divina de la palabra inspirada e inerrante de Dios y del Hijo que libera resulta en la auténtica experiencia de libertad. De otro modo, no se trata de libertad religiosa o filosófica, sino que la verdadera libertad está ligada a la persona y a la obra de Jesucristo, ya que Él había sido enviado para pregonar libertad a los cautivos, como dice el Evangelio de Lucas, capítulo 4 y versículo 18. Aquellos judíos orgullosos de su historia, de su sistema religioso, de su herencia y de sus tradiciones, no eran capaces de percibir la esclavitud en que se encontraban, creyéndose falsamente que eran libres. Continúa ahora con el versículo 33, donde dice: le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? El orgullo de estirpe apareció inmediatamente en el corazón y se expresó en las palabras con que reaccionaron a las de Jesús. A los judíos le molestó que Jesús dijese que la verdad les haría libres. Ellos eran poseedores conforme a su pensamiento de la única verdad. El que se había desviado de ella con sus obras y sus enseñanzas era el que le prometía libertad por el conocimiento de la verdad. Nótese que la respuesta nace como reacción a esa afirmación de Jesús, pero la oposición a él se formula apelando al origen en Abraham, a quien Dios había escogido y de quien provenía el pueblo de Israel. Las bendiciones destinadas para él y su descendencia eran de gloria y posición. Pero aquellos se olvidaban que la dignidad para con Dios no se alcanza por herencia, sino por fe, que sitúa al creyente en una nueva posición, como dice Juan capítulo 1 y versículo 13. Aquellos tomaban solo el sentido humano de libertad, como contraposición al de esclavitud. Hijos de Abraham, el amigo de Dios, les impedía sentirse a ellos como esclavos. Es más, tenían en su mente, impuesto por la interpretación sectaria de la Escritura, que estaban llamados a ser el reino de Dios en la tierra y a dominar a todos los gentiles. La respuesta de ello es hiperbólica, por no decir mentirosa, ya que afirman que nunca habían sido esclavos de nadie,
olvidándose de que así fueron bajo Faraón en Egipto. Para ellos, aquellos 400 años y luego todo el tiempo del cautiverio de Babilonia, incluso el control que Roma ejercía sobre ellos, no era más que un incidente casual o temporal que permitirían en la grandeza nacional que les esperaba. No cabe duda que ellos, como descendientes de Abraham, tenían privilegios especiales y promesas de parte de Dios. Es cierto que habían sido escogidos para ser un pueblo especial entre las naciones, privilegiado como posesión personal de Dios, como así dice Éxodo capítulo 19, versículo 6 y Deuteronomios capítulo 7, versículo 6. Pero todos estos privilegios y la esperanza de salvación que vendría por medio de la descendencia de Abraham no servía de nada para quienes se negaban a creer en quien había sido anunciado como bendición a todos y que era el Mesías. Es por eso que aquellos arrogantes, llenos de orgullo, que se llamaban descendientes de Abraham, se olvidaban que, como diría más adelante uno de los fariseos convertidos, es decir, Saulo de Tarso, que no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son hijos de Dios, como dice Romanos capítulo 9 y los versículos 6 y 7. La descendencia a la que alcanzan las promesas de Dios no es la biológica y natural de Abraham, y luego de Isaac y de Jacob, sino la espiritual. Por tanto, las promesas tendrán cumplimiento en el grupo fiel de la nación. De otro modo, las promesas nacionales tendrán cumplimiento cuando en la nación haya solo israelitas en el sentido bíblico, esto es, quienes son de la fe de Abraham, como dice Génesis capítulo 15 y versículo 6. No todos sus descendientes pueden considerarse como hijos, que solo pueden alcanzar esa condición los que estén vinculados con Abraham, por la misma forma en que aquel estaba vinculado con Dios, es decir, por la fe. Los descendientes de Abraham son para Dios los que siguen sus caminos y actúan conforme a la voluntad divina, como había hecho el patriarca. Más adelante, le dirá que, considerándose como descendientes de Abraham, son contrarios a él, porque procuraban matar a Cristo, como así muestra el versículo 37. Y esta discusión entre los judíos y Jesús se agudiza todavía más en los versículos que siguen a continuación, ya que ellos formulan una pregunta cuya respuesta no iba a ser aceptada. Si ellos eran hijos de Abraham, ¿cómo podía decir Jesús que la verdad los hará libres? Aquellos se habían gloriado de ser sanos espiritualmente hablando y no necesitar de ayuda de médico divino. Nótese lo que dice en Marcos capítulo 2 y versículo 17. Pero ahora se glorían de ser libres y por consiguiente no necesitaban tampoco un libertador. Continúo ahora con el versículo 34, donde dice: Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Jesús, nótese que responde firmemente a los judíos. Usa para ello la fórmula típica de Juan, es decir, amén, amén, traducida como de cierto, con la que llama la atención a los oyentes sobre lo que va a decir. Los profetas llamaban la atención de los oyentes diciéndoles: así dice Jehová. Pero aquí es Dios mismo por medio del Hijo quien habla. De ahí
que sea suficiente la afirmación de cierto, para que todos los que escuchen presten atención a lo que va a decir. Ya se ha considerado varias veces el sentido de esta forma. Advierte el Señor sobre la práctica del pecado como señal de pecaminosidad personal, ya que no se trata de una caída ocasional, sino de la continuidad en el pecado, es decir, el pecado forma parte experimental de la vida de la persona. El verbo, en participio del presente, indica una forma continuada, esto es, el que vive practicando el pecado. Y nótese que la conclusión es precisa. Quien practica el pecado es esclavo del pecado. Y un esclavo que se deja dominar por el tirano que lo tiene esclavizado. El que se somete en obediencia es siervo de aquel a quien obedece, como dice Romanos capítulo 6 y versículo 16. Nótese que el esclavo es propiedad del dueño al que obedece. El Señor le dice que el que practica el pecado es esclavo del pecado. La condición de aquellos que afirman ser libres era todo lo contrario, una situación de esclavitud bajo el pecado. Ellos no habían creído en Cristo, no habían acudido a Él para salvación y vida eterna, y por tanto eran realmente esclavos del pecado. Estos estaban vivos físicamente, pero estaban muertos en sus delitos y pecados, como dice Efesios capítulo 2 y los versículos 1 y 2. Ya que vivían como muertos, o tal vez mejor, vivían en la esfera de la muerte. Cristo le había dicho antes que Él era la luz del mundo, en el versículo 12, pero ellos permanecían en tinieblas, porque habían rechazado la luz que los iluminaba. Todos los que viven en pecado están sujetos, es decir, sometidos al poder espiritual de Satanás, el príncipe del poder del aire, que opera en los hijos de desobediencia, como se considerará más adelante en el versículo 44. La actuación de Satanás es precisamente conducir al hombre a vivir en oposición a Dios, teniéndolo a él por Dios, es decir, a Satanás, ya que es el Dios de este siglo, como dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 4 y versículo 4. Y esto tiene como resultado el rechazo de obediencia y sometimiento a Dios. De ahí la oposición y determinación en contra de Cristo. Es por eso que el hombre natural se niega a buscar a Dios, viviendo en desobediencia, como dice Romanos capítulo 3 y los versículos 10 y 11. Y es necesario entender bien que el hombre natural, es decir, el no regenerado, no es desobediente porque desobedece, sino que desobedece porque es desobediente. Jesús les dice que ellos son esclavos del pecado. Satanás es un mal amo que mantiene encerrado bajo puertas de hierro y cerrojos de bronce a sus súbditos, a quienes jamás le da libertad, como dice Isaías capítulo 14 y versículo 17. Además, es también un mal pagador, porque la paga del pecado es muerte. Romanos capítulo 6 y versículo 23. Así que la conclusión de esta esclavitud a la que Jesús se refiere es que cualquier pecado separa de Cristo y priva por el castigo establecido de la vida. Como dice la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 6 y versículo 8. El que sirve al pecado es esclavo del pecado y además esclavo de la corrupción,
como dice la segunda carta de Pedro, capítulo 2 y versículo 10. Nótese que por el pecado se accede a la situación irreversible de la muerte segunda, que sigue a la muerte espiritual del presente, mientras que por la fe en Cristo se accede a la vida, que siendo eterna, no termina jamás para quien la posee, otorgada por la gracia mediante la fe en Cristo Jesús. Una puntualización más es que el pecado no esclaviza al cuerpo, sino que esclaviza al hombre. Es decir, no es inherente a la materia, sino un poder esclavizante que se apodera del ser del hombre. No es tanto una situación moral que pueda medirse, sino una barrera que se levanta entre el hombre y Dios, insalvable para el pecador, superable por Dios en base a la obra de Cristo Jesús. Y voy concluyendo ya con esto. Estos judíos pretendían ser muy religiosos, pero la verdad es que eran desaprensivos, irreverentes, y que pronto se manifestarían como homicidas, porque incluso en aquel mismo momento estaban tramando la muerte del Hijo de Dios. Jesús les dijo: todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Nótese que el verbo está en presente e implica una práctica habitual, es decir, el que vive en pecado, no el que cae alguna vez en pecado, sino que ya es algo habitual en la persona, de tal manera que ya su conciencia queda dormida, sin saber, por otro lado, lo que está bien y lo que está mal. Estimado y estimada oyente, aunque la sociedad de nuestros días piensa que el pecado es algo caduco, pasado de moda ya, que no sirve para esta época, que lo hemos superado, etcétera, etcétera, nótese que, sin embargo, para Dios, que es el juez supremo de vivos y muertos, no es caduco ni está pasado, sino que está en plena vigencia. Jesucristo vino para dar libertad a los cautivos y para deshacer las obras del diablo. Es por eso que, amigo y amiga oyente, solamente cuando el hombre o la mujer confiesa sus pecados a Jesús y le recibe en su vida como su Salvador, es cuando verdaderamente se hace efectivo lo que dijo Jesús en Juan capítulo 8 y versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y la pregunta que yo hago, o la reflexión, es la siguiente: ¿por qué seguir siendo esclavo o esclava del pecado si Jesús te puede librar en este día? Es por eso que en este momento yo te animo a que tú puedas recibir a Cristo Jesús en tu corazón como tu Salvador. Para ello, es necesario que ores una oración de fe. Si no sabes cómo hacerlo, yo puedo guiarte. Ora conmigo y repite esta oración y di: Señor Jesús, me confieso que soy una persona totalmente pecadora, pero en este momento he escuchado tu palabra y ciertamente el pecado me ha hecho esclavo, me ha hecho esclava, y por eso vengo a ti, arrepentido, arrepentida, pidiéndote perdón por todos mis pecados. Y te recibo en este momento como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica.
donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.